Shalom, estamos en la reunión de escritores con el Rav Dr. Michael Leitman. Shalom, Dr. Leitman. Shalom a todos. Vamos a hablar sobre los temas de la semana, con el primer tema, que es 56 años de la Guerra de los 6 días, en el cual Israel conquistó territorios de la península de Sinai, de la zona de Gaza, de los altos del Golán, Judea y Samaria y el este de Jerusalén. Durante los años que pasaron desde entonces, en forma que va creciendo día a día, hay un separatismo en las opiniones, si fue una guerra justa, que nos da un derecho histórico sobre la tierra, o que nos convierte en un pueblo conquistador y mesiánico. ¿Es esto así, Dr. Leitman? Yo he tenido mi propia impresión, pero hoy me parece que es algo que no es real pensar de esa manera. Yo creo que esa guerra fue justa, no somos los que la iniciaron por empezar, y incluso tendríamos que haber abarcado más también en Jerusalén y también de los altos del Golán. Y claro que no tendríamos que habernos no tendríamos que haber renunciado y devolver nada de eso. Eso fue un error, aunque no los necesitemos, esos territorios, pero de esa forma no los estaríamos entregando a quienes son nuestros enemigos. ¿Qué puedo decir? Hay una serie de errores, porque se sabe que no aprendemos del pasado. Somos un pueblo, por un lado, sabio e inteligente, y por otro lado, tonto, necio que no aprende. ¿Somos un pueblo conquistador y mesiánico? No, yo no creo. Si fuera conquistador, entonces conquistaríamos todo Jerusalén, incluyendo toda la zona del monte del templo, que si bien está bajo la soberanía israelí, no está en manos de Israel. No, Dudi, ¿cómo influye esta guerra que ocurrió en el día de hoy a nosotros como nación, Dr. Leitman? Yo no creo que fuera de estas tierras que podemos aferrarnos y sentirnos más seguros por tenerlas. No nos ha dado más nada. Yo no creo que a través de esto podemos ganar algo, pero nosotros entendemos que no podemos devolver nada, porque por cada metro que se devuelve se convierte en territorio enemigo y hostil. Dudi, pero más allá de el problema territorial, hay un orgullo, el orgullo que ganamos en esa victoria. Dr. Leitman, yo no creo que queda nada, porque hemos hecho muchos errores, le dimos a nuestros enemigos el fundamento de cómo consolidarse en contra de nosotros.
pero quedó esa impresión en ellos que pueden derrocarnos. Dudi, ¿es importante que el pueblo de Israel sea fuerte o débil, doctor Lightman? El pueblo de Israel no es un pueblo, es una congregación de personas que son diferentes entre sí a nivel político, económico. No es exactamente un pueblo, no tiene bases de pueblo y por eso es difícil verlo de esa manera. Dudi, el separatismo hoy en el pueblo está más amplio y toma diferentes ámbitos de la vida. ¿Qué nos pasará con esto, doctor Lightman? Si esto continúa, terminará como escribe Balasulam, que al final dejaremos esta tierra y nos dispersaremos por ahí. Entonces, dice Dudi, ¿cómo frenar eso? Doctor Ayman, no hay lo que frenar. Depende de la psicología y la ideología del pueblo, que aún no se ha consolidado como pueblo, que necesita un fundamento común. Ahí está el problema, que no tenemos ese fundamento común. Dudi, ese fundamento, ¿de dónde llegará? ¿De dónde provendrá? Doctor Lightman, solo de nuestra educación, como dice Balasulam, que debemos fundar una educación especial que nos convertirá en un pueblo. Dudi, ¿qué hará que el pueblo escuche, esté dispuesto a sentarse en el banco y aprender? Doctor Lehman, solo la información. Gracias. Nuestro próximo tema, Israel está en el primer lugar en la lista de los consumidores de medicamentos analgésicos de dolores. Norma, una nueva investigación del Centro Tau revela que Israel está en el primer lugar en el mundo en consumición de opioides, entre el fentanil, que es 50 veces más que la heroína, más fuerte que la heroína, y de esta forma incluso más que Estados Unidos. En los Estados Unidos, que ya es una epidemia, se reportó que en el año 2021 que un tope de 80,000 casos de muerte. En Israel no hemos llegado a esto aún, pero es un fenómeno que preocupa mucho. ¿Qué cree usted sobre esto, doctor Leitman? Sí, yo había escuchado, pero no pensé que hasta tal punto, porque justamente los judíos tienen esa tendencia a hacer cálculos, me conviene o no conviene utilizar. Habría que ver la estadística, qué parte de la población hace esto, y no tenemos esa información. Pero realmente es un fenómeno que preocupa mucho. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar varias direcciones. También hay que prohibir la venta y la compra. También que el precio sea más elevado. Y también hacer una propaganda en contra para concientizar. Sí.
Respecto a las personas que reciben estas medicinas, no son personas mayores o que tengan enfermedades crónicas, que son, y estamos hablando de personas de 30, 50 años, en el mundo por lo menos, y no necesariamente que tienen acceso económico. Pero ¿por qué en Israel existe este fenómeno, doctor Lightman? Hay varias razones que se conectan mucho a un solo asunto, que hay una presión interna muy grande que influye a la psicología y la fisiología de las personas, y por eso la gente prefiere estar bajo el efecto de este tipo de drogas. Pase lo que pase, no vivir tanto, pero por lo menos ahora sentirme bien. Estamos hablando aquí de drogas en general, dice Norma, pero se sabe que las compañías de medicamentos en Estados Unidos promueven mucho el uso. Por ejemplo, la Hebrat Pardue Pharma de la familia Sackler, que producen estos narcóticos que tienen Oxycontin. Ellos reconocen que tienen culpa en el juicio que se les hizo. Reconocen 3 partes de la demanda contra ellos y pagará $8,000 millones para terminar la investigación del Ministerio de Justicia americano. Doctor Lightman, tenemos que sostenernos en una línea muy específica respecto a las drogas, pero ya sabemos que esto es lo que ocurre en el mundo entero, pero como siempre Israel siempre es más avanzado. Norma, la persona que recibe este tipo de medicamentos por parte de los médicos no es víctima al final de cuentas, porque de que tiene que pasar, está en peligro de convertirse en adicto. Doctor Lightman, esto hay que explicarlo y hay que publicarlo. De otra forma, claro que esto se nos irá de las manos y será muy difícil ya volver a controlarlo. Dudi, usted dice que aquí en Israel hay mucha presión. ¿Qué produce esta presión? Estas son cosas que vienen de todos los costados. Guerra, los niños, la economía. Todo está en una forma exagerada. En todo exageramos. ¿Cómo se puede relajar esta presión? Doctor Lightman, yo creo que hay que tomarlo como un trabajo una tarea política del gobierno, que tienen que promover la información en los medios de comunicación, en las escuelas, hablar de eso, junto con personas que trabajan con la población.
para que se permitan debates. Dudi, usted como persona individual, si usted ve que hay uso de analgésicos de esa índole, ¿qué haría, doctor Landman? Hay que hablar con los farmacéuticos, con los médicos y explicar que no tenemos otra alternativa, que es un estado bastante preocupante y que se use para las personas que realmente crónicamente lo necesitan y no para todo el mundo. Pero si usted le dan ese tipo de medicamento, ¿qué hace? No, yo primero me fijo qué son estos medicamentos, para qué los necesito, cómo puedo evitar utilizarlos o cuál es la dosis que puedo utilizar para que no me haga un efecto muy contrario. Dudi, pero ¿qué hay con el tema de que a los médicos le dan el derecho de curar, de sanar? Doctor Leichman, ya hoy los médicos no son como lo que eran. Estos medicamentos existen desde siempre, pero no se utilizaban del modo que se está usando hoy. Pero entonces esa ley de alágica de que hay que dejar las manos de la medicina en manos de los médicos. El problema está que hoy la gente piensa en el dinero y nadie lo supervisa tanto como era. Entonces no podemos llegar a preguntarle a un médico, investigarlo. ¿Quién nos da derecho a hacerlo? Hay aquí un problema muy profundo, Dudi. Cuando uno va tras un médico con los ojos cerrados, o cuando uno va al médico y lo está observando con cierta sospecha, doctor Leitman, yo siempre verifico, reviso las cosas que me dice el médico. Yo no voy ciego atrás de él. Y espero que se pueda frenar a través de las asociaciones de médicos y farmacéuticas, del Ministerio de la Salud, para ver todo este tema. Norma, entonces si uno tiene dudas, conviene averiguar con un segundo médico, tercer médico. Doctor Lehmann, sí, yo creo que yo puedo entrar a un sitio formal, organizado, que también hay médicos que podemos consultar con ellos, y recién entonces puedo ir al farmacéutico y recibir el medicamento. Norma, por lo visto las compañías no tienen deseo de que eso ocurra, porque esto les da control. Entonces, a nivel psicológico, ¿cuál tendría que ser el tratamiento para quienes ya son adictos a los opioides y otras drogas? Doctor Leitman, yo no sé qué decir, pero tenemos que ver como pueblo, preocuparnos del estado mental de nuestra gente.
Pero en relación al tema de la satisfacción del problema, doctor Leitman, yo creo que tenemos que ver que tenemos satisfacción en nuestra vida, que nos veamos fuertes, estables, y entonces que no sea tan importante que tengamos que estar corriendo tras esas sustancias, que enseñemos a la gente cómo aprovechar su libertad y puedan llegar a la niña media. Muchas gracias. Dudi, nuestro próximo tema. ¿Quién nos enseña sobre el mundo? Jaime, adelante. Jaime, Shalom Rav. Casi todas las personas del mundo de hoy están conectados a fuentes de información que les cuentan sobre lo que pasa en el mundo y les explican por qué. Principalmente se trata de periódicos, televisión, pero eso ya también pasó. En una encuesta que se hizo del Instituto Gallup, dice que 90% de los americanos siguen a una persona en la red y consumen la información a través de él en cuestiones de noticias y actualidad. Puede ser noticieros o interpretaciones o personas como políticos, científicos, presentadores de programas de televisión o hombres de negocios, alguien popular. La razón es el cambio que no es solamente en el acceso a la información por medio del Internet, sino también la pérdida de confianza en los medios tradicionales. Más de un 70% dicen que ellos siguen a personas específicas para recibir una perspectiva que no pueden recibir del periodismo y la televisión. Y un 80% dijo que simplemente confían unos en los otros y se siguen unos a los otros, lo que dice que es muy baja la confianza que tienen en la media institucional. Doctor Leitman, la gente no cree a los medios de comunicación fuertes y potentes porque la gente entiende que si son tan fuertes es porque se especializan en cuestiones de gobierno, sobre qué dinero están situados. Entonces, hoy ya no se cree en nadie porque se sabe que es el dinero que lo produce todo. Se ve que los medios de comunicación que antes eran tan conocidos y que estaban siempre por encima de las dudas, hoy en día eso ya no existe. Justamente, dice Jaime, doctor Leitman, todo está dividido en campamentos. ¿Por qué? Porque hay muchos factores en el terreno, Jaime, pero siempre toda media de comunicación tenía alguna agenda específica, pero en general se le creía lo que decían en cuestión de política, etcétera. Doctor Leitman, eso ya ni vale la pena hablar. Eso ya no existe hoy, ni la ética, ni la moral de los negocios y las compañías. Hoy lo único que hay es el dinero. Y el dinero
es el resultado de la popularidad de alguna red. Jaime, antes era así, pero la gente no lo sabía o que no era tan así, doctor Leitman. Una cosa y también la otra. También no era muy sabido y no era tan importante para la gente, pero hoy es una competencia terrible. Es interesante ver de que la gente sigue a personas en la red que de ellas reciben información. Es como que es algo más personal. Uno sigue a alguien que se siente más confiado, más cómodo. Esto puede ser como algo así personal, doctor Leitman. Quieren llevarlo a un nivel más personal. Ellos deciden si la persona es una persona que es sabia o innovadora. Pero en definitiva no importa, los medios de comunicación juegan con estas cosas dependiendo de cómo lo ven, solo para promoverse. Jaime, pregunto desde el punto de que anteriormente, hace mucho, la gente recibía la información, digamos, del sabio de la tribu. Todos se sentaban alrededor de la fogata y él les contaba. De eso sabían qué pasaba. Cuando hay periodismo y televisión, es un medio que no es personal, entonces lo que nos dicen es lo que hay. Si si alguna celebridad sabe que tú lo sigues, entonces quizás te responda. Eso nos da una sensación de una relación más personal. Doctora, yo creo que hay muchos que están interesados en eso, también por parte del que escribe, por parte del que sigue al que escribe. Yo no sé. Yo, por ejemplo, nunca escribí a alguien. No conozco cómo es. Usted cuenta muchas veces, dice Jaime, que Rabash escuchaba unos minutos apenas de los noticieros para recibir los datos generales y ya luego no escuchaba las interpretaciones y todo. ¿Usted también hace lo mismo, doctor Leitman? Yo no escucho ya radio o televisión, no, nada de eso. No escucho las noticias ni por ningún medio. Lo que yo hago es recibo interpretación en Internet, digamos, con lo que ocurre con la guerra de Rusia y Ucrania, cosas por el estilo. Comentarios. O sea, usted sigue en forma general y, digamos, consume lo que se le puede llamar análisis. Sí, eso es la palabra. ¿Y cómo sabe a quién creerle, a quién no? Yo realmente no pongo atención. Hay algunos que yo conozco de años y escucho que dicen de vez en cuando, pero en realidad no entro en eso demasiado. Lo que es actual hoy se va a publicar mañana o dentro de 2 días o dentro de una semana. Se va a publicar. ¿Hay cosas en el mundo que ocurren hoy que usted siente que no puede explicarlas? Doctor Leitman, yo no entro a esas cosas demasiado.
no me preocupo de que pasa a diario. Yo pienso que ni siquiera podemos introducirnos en eso y averiguar. Yo entiendo que todo proviene de las relaciones interpersonales, que en definitiva la masa va hacia algo y decide de esa forma que va a ocurrir con el mundo. Cuando Rabash escuchaba las noticias, dice Jaime, él no evitaba los comentarios porque sí, era porque él tenía su propia interpretación. Usted, cuando escucha las noticias, Dr. Lightman, pero yo no escucho las noticias, tú no me entiendes. Yo años, por lo menos los 20 años últimos, yo no escucho. Me refiero a cosas grandes, usted sabe, sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Dr. Lightman, cosas que cambian día tras día y cosas que afectan al destino del mundo, sí, les pongo más atención, pero no atiendo a los comentarios generales. Pero usted sí lo hacía, entonces, ¿por qué dejó de interesarse? Porque yo no creo que estos comentaristas son reales y que pueden realmente explicar lo que pasa y que vale la pena siquiera escucharlos. Lamentablemente el mundo es así hoy. Pero no es que a usted no le importa del mundo. Y aunque me importe, no quiere decir que tengo que preocuparme del mundo, todo el mundo, porque hay un proceso que el mundo tiene que pasar. Entonces, dice Jaime, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Doctor Lightman, entre nosotros tenemos que ser fuertes dentro de nuestro pueblo, tratar en la medida que se pueda determinar relaciones correctas y entonces tendremos una seguridad de que de esa forma podemos afectar para bien al mundo. Hay temas que es importante, sí, interesarse de ellos. Doctor Leiman, y si fuera así, ¿cómo lo haces? O sea, que las fuentes de información no son leales. No. Yo lo que creo es que en la medida que podemos, tenemos que publicar todo lo que se relaciona con el acercamiento uno del otro y cómo de esa forma corregimos al mundo. ¿Qué nos sugiere a nosotros, sus estudiantes, referirnos a las noticias? Doctor Lightman, nosotros no podemos influir en eso, por eso no dedicarse a esto. Ellos tienen fuerzas que son activadas por ellos mismos, entonces lo que yo creo que tenemos que hacer es acercarnos y que esto haga el trabajo. Jaime. Y nosotros como maestros, instructores y publicadores
¿No tenemos que estar empapados de lo que pasa? Doctor Lightman, sí, pero en una forma mínima para que no demos la impresión de que no entendemos lo que pasa, que cuando estamos en contacto con el público exterior. Pero usted dice entonces, dice Jaime, en lo más mínimo, sí. Dudi, nuestro último tema de hoy, de la muerte a la vida. Sem Farania, en el centro de Estado de Nueva York, se dedica como administrador de la unidad de investigación de emergencias. Ya 15 años que trata el tema de personas que fueron definidas como muertos por varias horas y que revivieron después de algún tratamiento médico. Ya teorías han sido publicadas sobre la experiencia que pasaron personas en el estado de muerte clínica, pero es la primera vez que se hace una investigación con cientos de personas que cuentan sobre las mismas experiencias, que sienten amor y compasión, y que todo está siendo registrado en cada momento. Para mí es difícil explicar porque temo que no me van a entender lo que yo diga. Claro que la muerte física, nuestra muerte física, no produce nada y produce solamente que el cuerpo muere. Y vemos esto constantemente. Nosotros utilizamos cuerpos muertos para comer. De esa forma subsistimos, tenemos vitalidad, pero yo no creo que tengamos que tratar este tema demasiado. Pregunta. Personas que han pasado una muerte clínica y se sienten que algo por encima, o sea, sienten ese amor, esa compasión, ¿qué es eso? ¿Resultado de algo que ya estaba en ellos antes de morir? ¿Está relacionado con la muerte o con la vida? Doctor Lightman, después de pasar esa experiencia, es como que les ha pasado algo. Hay como una contrariedad entre el mundo caótico en el que vivimos y esa sensación que ellos sienten que es algo tan bueno, sienten esa sensación tan positiva. Doctor Lightman, el mundo en el que vivimos es el peor, que está totalmente administrado por el deseo de recibir y está en contraste total de la fuerza positiva, que es el deseo de otorgar, la fuerza de la conexión, y nosotros vivimos en la fuerza de la división. Entonces queda claro que ahí está la diferencia entre estos dos mundos, en palabras generales. Eso es uno. Aparte, no podemos permitirnos hablar de todo lo que cada uno piensa porque no tenemos pruebas de que podamos transmitir de un mundo al otro. Entonces, por eso la humanidad se siente
insegura en todo este tema. ¿Qué sucede al deseo de recibir cuando ocurre la muerte física? Doctor Leitman, yo no sé. Y lo que yo sé no conviene hablar. ¿Por qué es tan misterioso y no se quiere hablar, doctor Leitman? Porque lo que uno no revela en forma clara y concisa, yo no creo que esto nos da acceso. Una de las personas cuenta cómo vio qué influencia tuvo todos los actos que hizo durante su vida, cómo su forma de amar y tener compasión ayudaba a los demás y cómo cuando no lo hacía afectaba para amar a los demás. Dr. Leitman, ese tipo de fenómenos existen, hay un porcentaje de verdad en todo eso, pero por eso mejor nos conviene actuar como nos dice la Torah, que lo principal es conectarnos en un clic común y lo que vamos a revelar es la forma real que nos espera. Antes que uno muere, ¿puede revelar que puede así influir a los demás? Sí, eso lo podemos ver claramente después de la muerte física, de que estamos en una influencia tan grande unos con otros. Si el tema de la muerte, dice Dudi, es tan misterioso y complejo, incierto, ¿por qué el Creador nos expone ante estos tipos de declaraciones? Doctor Leitman, por lo contrario, el Creador no nos explica nada al respecto, ni nos abre nada sobre el tema. Somos nosotros lo que como niños queremos entender y saber, que nos conviene, que queremos sentir, entender, pero el Creador no hace nada de eso y no tenemos esas capacidades en las que podemos realmente superar alguna barrera y abrir la forma de la vida por venir. ¿Cómo tengo que referirme a la muerte entonces, doctor Leitman? Yo no creo que la muerte es como nos describimos. Yo creo que es una transición emocional de un mundo a otro. Que quien pasa a un caso de muerte es que se introduce a una nueva emoción, a una nueva sensación. ¿Es doloroso esa transición? Pregunta Dudi. A mí me parece que no. ¿Y hay lo que temer al respecto? Yo pienso que no. Entonces, en nuestra vida, ¿qué tenemos que temer? Porque es un momento muy... Doctor Leitman, lo que tenemos es temor de la incertidumbre. Quizás una última pregunta sobre el tema. ¿Qué ocurre después de la muerte? No hay muerte después de la muerte. Y no hay esta vida. ¿Qué hay? Vivamos y veremos. Ok.
Gracias, doctor Lightman. Suerte para todos. Pásenlo bien.